Muy buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Vampyr. Pues bueno gente, dejamos el capítulo anterior. Estoy grabando este video al siguiente del anterior, así que sigo con la voz hecha poronga. Así que vamos a continuar y mi voz va a seguir siendo ronca, estúpida y muchas cosas más, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, ahí ya me puse el cronómetro para que no pase lo mismo que el anterior. El capítulo anterior duró 3 minutos menos, pensé que duraría media hora más. Pero bueno, suelen pasar. Cosas que pasan, pasas, qué cosa. Ahora que lo pienso, había otra puerta más al otro lado de esta que nos podía llevar a otro lado, porque estábamos buscando a una persona que nos faltaba, que en realidad nos faltan 3, pero estamos buscando a una sola. Que la puerta, si mal no recuerdo, se encuentra en este costado, justo al lado de estos skulls. Ahora vos me vas a dar de comer, hijo de tu puta madre. Sangre con adición. Los vampiros beben sangre. Se pueden saber su rango más característico. La silueta particular de la condición, si me permite decirlo, para mí, esta no es la característica más importante de su dieta. Lo que siempre me fascinó desde que comencé a estudiarlo es la capacidad hiperactiva de sangre que parecen soportar. La desean más que nada y este deseo puede llevarlo a exponerse. Cuando la beben parecen caer en una suerte de breve trance, una epifanía extáctica. Me dijo una vez un Volkut que entrevisté en Moscú: estoy convencido de que este es un elemento esencial para comprender la naturaleza y la condición de los vampiros. No beben sangre porque la necesitan para subsistir, sino porque les genera éxtasis. Los vampiros son adictos a la sangre, todos ellos, es parte de su naturaleza. Quienes entre los inmortales se niegan a someterse a someterse solo por fuerza de voluntad jamás podrían liberarse de esta adicción. Extracto de Corriendo el velo de la muerte por User privado de St. Paul. ¿Qué es? La necesidad de beber sangre, ¿no? Sí. Tenemos uno de que de prácticamente casi todo. Del 90% de todo. ¿Acá hacia dónde salgo? No lo sé. Ay, estoy muy mal de la garganta. Ah, mira. Hijo de puta. Mira dónde estaba esto. A ver, había una cosa, ¿no? Quizás esta caja sea suya. I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Investigación. Ok, perfecto. Acá tuvo una amorío con la esposa de Joe. You had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean
you're Harry's father. No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Diablos. Goodbye for now. Ok. Bueno, no tengo más. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Hablemos de hombre a hombre. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Tranquilo, no lo haremos. Cinco chenines de mierda. Una caja fuerte cerrada con llave. Un documento. La antigua fibra de los pícolas. De mis numerosos viajes, el destino que más me maravilló fue mi exploración de las islas del Mediterráneo, particularmente Santorini. Estaba buscando rastros de la presencia de vampiros en estas tierras abrazadas por el sol. El mismísimo Heródoto se refiere a la isla en un cuarto libro. Forzadamente estoy convencido de que hay muchos misterios a revelar en esta parte del mundo. Quién sabe qué, incluso hoy en día la isla de Santorini sigue siendo considerada el lugar más infestado de vampiros del mundo. Mucho más que los Cárpatos y que sus habitantes son considerados especialmente especialistas en la cacería de vampiros o en la cacería de bricolacas, como los llaman estas criaturas. Según la mitología local, el bricolacas es una persona muerta cuya carne no se degrada, puede exhibir un color de piel vermellón si se ha alimentado con sangre fresca. No puede ingresar a una casa sin tocar la puerta y recibir una respuesta. El ajo los hace huir, no se consume bajo sol, pero su piel toma un tinte negro. Puede convertirse luego en otros animales. Lo que más me sorprendió es que el mismo nombre existe en pequeñas variaciones desde el mar Mediterráneo hasta los Balcanes. Los griegos los llamaban bricolacas, los búlgaros y los medios eran los barcolac o barcolac, y los serbios bukodlak. Sí, bukodlak. Un nombre tan similar como bulkod. Ya conocemos, mis queridos hermanos, solo escribir estas pocas palabras me producen escalofríos. Personalmente estoy convencido de que aquí nos enfrentamos a una suerte de proto-vampiro, quizás sea un eslabón perdido entre los vampiros modernos y las criaturas que lo preceden. Si Dios me da tiempo suficiente, espero algún día poder regresar a Santorini para encontrar las pistas de esta figura antigua y olvidada. Extracto de Bebiendo de la Fuente de Conocimiento por Ursula Telker, primario de St. Paul. ¿Cuál fue? Los orígenes de los vampiros. Están muy enfermos.
What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor, none at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Yes. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! Epinefrina, dale. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Que nada, creo que con esta muestra ya tenemos los últimos 3 ingredientes. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right.
but that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Vamos a encantar, se olvida de todo esto. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Ok, no matamos a Dorothy. Prácticamente le hicimos... Podíamos matarla, podíamos chantajearla, pero quizás no funcionaba. Oh, concha su madre, más. Dos más. Necesito algo de sangre. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Ya me deja pasar así porque sí. If you want to talk to Dorothea, you must go across the... We've not been formally introduced. I am Darius Petrescu. I'm here to keep... Goodbye. Encuentra la manera de entrar a la casa. Pero ya estoy dentro de la casa. A ver. ¿A dónde tengo que ir ahora? Ah, de nuevo al hospital. A ver, Camilo lo conozco, el árbol también.
Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Vermin! What? Burn it, boys! Necesito sangre, necesito sangre, necesito sangre, necesito sangre urgente. Necesito sangre. Perfecto. ¡Ay! ¿A dónde mierda? Puto sistema apuntado. Bebemos sangre, bebemos sangre, bebemos sangre, bebemos sangre. Vamos a por acá. Uno menos. Sangre. Curación. Incapacidad. Esquivo. Pumba. Concha su madre. Necesito sangre. No. Un Lucky. Estos chavos no dejan de venir, amigo. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Amigo, estoy esquivando todo. Fua, amigo, tantos enemigos y encima que esa niebla que me hace daño cada segundo. Necesito contar sangre. Blood. Whoever left these marks did so deliberately. Sangre. Necesito más sangre. Necesito acabar con este rápido. Cuanto más rápido acabe con el tanque, mejor. Luego tienen que ir.
La concha. Boludo, me encerran ahí, dale, me tiran esa mierda que me hace daño. ¿Qué mierda está hecho? Ajo, boludo, dale. Human blood. Whoever Concha left su these madre, marks boludo. did so deliberately. ¿Sabes qué? Tuviste mala suerte. Nos entramos ahora. Necesito sangre. Mira que regenero resistencias. Sangre. Ahora ustedes me van a servir de comida. Oh, mira, otro escondite más. Vamos a descansar un poco antes de volver. Vamos a aumentar la resistencia. Lo tengo al 2. Al 2, level 2, level 2. La garra la voy a aumentar al 2. Son 2000. No, prefiero aumentarme la vida y la resistencia. Vida y resistencia tier 3. Perfecto. También aumento la sed y la capacidad de sangre. Confirmar. La noche siguiente. Eventos importantes. Cada noche las consecuencias de estado de salud se impondrán. ¿Por qué está en estado crítico? ¿Ah? A ver. Se incrementa en la última semana la denuncia de desaparición de se llega al punto de que los testigos tienen que hacer fila para revelar el testimonio ante un oficial. Si bien este formato puede ocurrir en toda la nación, la declaraciones en las últimas 24 horas convirtieron en una sola área en todo el país, Whitechapel, Londres. Sí, una vez más, el despreciado y detestado East End queda solo en la lucha contra numerosos problemas, pero a pesar de esto nuevo y ofensivo gesto de desdén de las autoridades, muchas familias del distrito denunciaron inexplicablemente la desaparición de algún familiar o vecino en la comisaría más cercana. Como sucede todas las personas desaparecidas, donde están la única conexión entre ellos parece ser el mal estado y la necesidad de atención médica urgente. Hasta hace poco era un secreto local, solo compartido por algunos que el único lugar para recibir ayuda era el discreto defensa manejado por buenos samaritanos desconocidos, pero luego parece estar cerrado y nadie sabe nada de él. Las personas perdidas fueron a un lugar más oculto, las trasladaron sigilosamente a un servicio oficial junto a la Junta de Salud del Consejo Ciudadano de Londres.
que responder sobre este nuevo misterio. Pero no tiene sentido. O sea, literal no tiene sentido. Ah, puedo ver el espejo. A ver. Ahora voy con la señorita, pero quiero antes que nada. Aunque no, es parte de la misión, así que supongo que será mejor analizarla después. So lucky to have Dr. Reed, you know. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for Me knowledge. serviría. ¿El guancía le permite matar? Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. ¿Conoces su hermandad? What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. ¿Nadie sospecha de usted? And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. ¿Por qué me salvó? Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl.
William, no me creo. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. ¿Qué es una escala exactamente? What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Vamos para atrás. ¿Cuántos años tiene? I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Acerca de mí, vamos a preguntarle. ¿Voz en mi cabeza? I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. ¿Cómo podría ofender eso? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. ¿Es usted mi creadora? Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. ¿Por qué pensaron que I estaba don't muerto? understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. ¿Podría ser un error? So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. ¿Cómo se crean los vampiros? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Ok. ¿Soy un vampiro entonces? A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. ¿Es usted un eco? Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Un eco no es un So we vampiro. are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Ok, creo que voy entendiendo. En realidad no, pero bueno, acerca de Londres. ¿Qué sucede con Londres? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this.
¿La gripe española provocó esto? The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. ¿A qué le teme? What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Atrás. Conocí a cazadores When I vampiros. awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. ¿Alguna vez gloriosa? Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You Eso make good. them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Ok, entonces ¿cuántos vampiros hay en Are there Londres? many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. ¿Quién me atacó? Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. ¿Todos serán amigables? Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Perfecto. Vamos a analizar esta sangre nueva que tenemos ahora. Eh. Genial. Genial. Acá hay otro más. Perfecto. A ver, analizamos esto. Mi no da nada acá abajo, la concha ni toda hace falla. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Oh, capítulo 3. Mi reciente viaje a Whitechapel me demostró la situación desesperada que viven los londinenses, y como todos ellos deben vivir con esta amenaza latente de la mejor manera posible. Las causas y los efectos parecen inevitables y relacionados. Dorothy Crane decidió robar y extorsionar para juntar el dinero suficiente que le permitiera curar ilegalmente a los pobres, pero también vi cómo intentaba desesperadamente salvar a un paciente moribundo en su rudimentario dispensario.
En última instancia, ninguno de los dos pudo salvar al pobre hombre, pero todos están convencidos de que la gripe española debe estar relacionada con la epidemia de vampiros, ya que el análisis de la sangre de Rasvan reveló la misma sangre altamente inestable que ya he observado en William Bishop. Debo contarle todo esto al doctor Hacia, solicitar sus consejos. Tiene muchos conocimientos médicos y sobre vampiros. Causas y efectos. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Analizar la sangre. Los síntomas se diferencian en frases. ¿Está We're bien? facing something new here, Dr. Swansea. Something terrible. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Sí. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. And why not? What did Stoker say about the children of the night? Well, using my blood, I could create a whole army of vampires. Surely you're joking. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. El ojo estaba en la tumba. Acabo de informarle a Edward Sia que la enfermera Crane ya no trabajará en el hospital Pembroke. También informé sobre mis hallazgos en Whitechapel, Rasvan Basili. El paciente que no puede salvar el dispensario ilegal de la enfermedad Crane está infectado por la gripe española, pero tenía la sangre altamente inestable de los Skulls. ¿Podría la epidemia de vampiros de Londres transmitirse a través de la gripe? En este momento es una hipótesis viable. Lamentablemente esta noticia no puede compararse con la que le acabo de decir el Dr. Edgar. Mi hermana Mary está enterrada en el cementerio Stonebridge. Me siento obligado a ir hasta allí para presenciar la ceremonia y al mismo tiempo me aterra enfrentarme a la tumba de mi primera víctima como vampiro. ¿Carta larga? Concha tu hermana. Birmingham. Hola hermana, ¿cómo van las cosas en la gran ciudad? Aquí en Brown no tan bien, parece que la gripe ha regresado y tenemos muchos nuevos casos de infección en el vecindario. ¿Recuerdas a la señora Shelter? La vieja borracha del tercer piso falleció hace 2 días y su departamento ya está ocupado. Vaya, deberían pagarme muchísimo dinero para dormir en la cama donde una mujer murió de gripe hace apenas unas horas.
Lamento no haberme tomado el tiempo de responder rápidamente su última carta. Entre los ciudadanos que necesitan el pequeño pago, mamá y papá, y mi trabajo en la fábrica, pocas veces encuentro tiempo para escribirle a mi hermana favorita. A propósito, me dijo que quiere estudiar a su tía Pipa. Debías ver el pequeñín, ya me vuelve loca. Y mamá dice que traiga esas maravillosas tortas la próxima vez que vuelvas a casa. En su última carta me dijo que estaba pensando en renunciar a su trabajo en el hospital. Debo decir, Pip, será mejor que lo pienso dos veces. Aquí siempre trabajo en la fábrica, pero los horarios son malos y las tareas son aburridas como el día del sin sol. Oh, tengo un nuevo prometido. Y no soy una cualquiera maldita moralista. Sí, pero si realmente quiere renunciar y hacer algo más útil que contar muertos todos los días, quizás le convenga quedarse en Londres y unirse a la banda a la que se hizo referencia, la guardia de Priwen. O algo así, jamás se escucha hablar de eso, no sé si es como usted dice, la suerte de milicia civil que intenta llevar un poco de orden, quizás sea lo que usted necesita. Solo debe asegurarse de dejar que los demás vayan adelante, así como mataron a mi pobre Vinny en Francia. Lidero demasiadas patrullas, maldita guerra, quizás sea vuelva lo antes posible y cuénteme todas las buenas noticias antes de hacerla. Su hermana, a la que ama, Leslie, Paul, papá y mamá. Pipa, ok. Pipa piensa renunciar del hospital Pembroke. ¿Dónde estás, Pipa? La concha de tu hermana. Acá estás. Good evening. Good evening. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Genial, Pipa se siente inútil como enfermera desde el principio de la epidemia. Perfecto, ¿deseas ser más útil? What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Goodbye, Nassau. No puedo memorizarla, Good ¿no? evening, Nassau. Good evening. No puedo memorizarla cuando necesito ni de 3. Goodbye, Nassau. Que tiene muchos puntos el hijo de puta. El hijo de puta tiene muchos puntos. It's locked, all right. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. A decir verdad, no tengo tanta ganas de pelear contra todos estos. Leech spotted! Watch out, boys! Filthy piece of shit!
Si tuviese un poquito más de resistencia no me hacía falta pelear contra estos. Literalmente tenía menos 10. I don't know if I have the strength. Nueva misión, voy a problemas. Tranquila, ya se encuentra bien, señorita. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Tu puta madre, no me quiere contar nada. Bueno, chavo, adiós. Carnage. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Debería seguir el rastro de sangre, pero el rastro de sangre no aparece por ningún lado. Ah, por acá. As I feared. Samuel no longer preaches the good word. Es que por Samuel. Diario personal. 12 de octubre. El padre Wishy es la verdad tan honrada con tanta compasión y amor que quisiera por quienes sufren. Sus palabras son todo lo que en esta ciudad necesita. Esta noche te daré todo el tiempo que tengo, mi fortaleza, mi fe y mi riqueza. Y si no es suficiente, sé dónde puedo encontrarlo. Encontrar más. 17 de octubre. El padre Whittaker y yo fuimos a una casa abandonada cerca de la iglesia de St. Mary. Era un lugar horrible y nauseabundo. Las ratas peleaban por las habitaciones junto con los últimos residentes de los decrépitos departamentos. Un segundo que bote eso. La mayoría de ellos enfermos. Había unos olores espantosos. En el último piso el padre Whittaker encontró un anciano acostado en un colchón sucio que tosía y escupía sangre en un tarro de madera. El padre
El padre Witter se desarrolló ante él y lloró un largo rato. El hombre parecía sentirse mejor. Luego los dos los llevamos a encontrar la luz. Lloró en ese momento lloró. Y lloró aunque mientras escribía esta línea, ya que jamás había visto un alma tan aliviada y finalmente encontró la redención. El padre Whittaker es un santo. Si no hubiera... Primero tornar y ahora toser. Primero toser y después tornar. La canción del padre es una expresión pecadora del orgullo. Me gustaría poder salvar tantas almas como él. Él es un verdadero privilegio presenciar tal milagros. 19 de octubre. Esta noche los dos fuimos a los prostíbulos que bordean el canal. Debo admitir que tenía mucho miedo de cruzarme en algún camino a Sanabeles, pero hace mucho que los edificios están abandonados. Las prostitutas y los infectados van de la mano, lo explicó el padre Whittaker. Pero sus clientes se asustan rápidamente cuando le mencionan la enfermedad. En el último burdel encontramos dos mujeres enfermas que dormían juntas en una actitud pecadora bajo sábanas sucias. El olor era una vez más espantoso. El hedor de Satanás y de la enfermera, explicó el padre Whittaker, antes de arrodillarse y rezar por estas dos almas perdidas. Las mujeres estaban tan enfermas y frágiles que no podían moverse cuando tiré de combustible sobre las sábanas. Ahora sus almas están limpias y puras. 21 de octubre, el padre Whittaker es un santo. No dejaré que nadie se burle de su ser sagrado. Recibirá más ayuda y apoyo, pero está solo. Aunque todos los profetas necesitan más que sus seguidores, necesita amor y pruebas de esa manera. Volver al cementerio y desenterrar más tesoros para él. Los muertos no tienen necesidad de contar con bienes terrenales, pero el padre Whittaker y yo tenemos que comer. 27 de octubre. Esta noche por primera vez fue mi turno al frente de la ronda. Decidí regresar al lugar donde fui una vez hace 10 días para ver alguna otra alma necesitada librarla. El padre Whittaker autorizó mi elección, ya que el trabajo del Señor nunca ha estado completo y Satanás nunca duerme, según lo explicó. También dijo que si sigo demostrando tanto celo, pronto podré darme más misiones y tareas importantes. No puedo esperar. Esta noche liberé 3 almas más de la corrupción. Si no suena presentoso, no es más que expresión pecadora de orgullo. Me atrevo a decir que estamos en el camino hacia la grandeza. Hijo de tu puta madre. Pues bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. No voy a grabar más durante el día de hoy porque mi voz no da más, literal. Así que nos vemos, gente, en la siguiente. Y hasta la próxima. Bye bye.